Bueno, sigamos con el tema. No vamos a hablar de fútbol con el amigo, ¿no? No, porque no tiene esos clubes chiquitos de barrio que no sirven. Al que le vamos a ganar en el próximo fin de semana, no, le vamos a ganar, ¿eh? Además me hace estar en las tribunas ahí. Hablemos de otro tema. Que en el barrio Alberdi, lindo el barrio Alberdi. Imposible. Pero bueno, siguiendo con el tema de que analizamos hoy de Panama Papers. De Panama Papers, todo este tema de cómo repercutió en el gobierno nacional, en las medidas que venía teniendo, justo en un momento difícil, una semana difícil donde un montón de exfuncionarios del kirchnerismo tienen que ir a declarar, y las repercusiones que han tenido en los medios internacionales. La situación lo tenemos en línea a Santiago Montoya, uno de los hombres más conocedores de la situación internacional, fue asesor del Banco Mundial durante muchos años y funcionario del gobierno provincial también durante muchos años, aunque hincha de Belgrano de ¿Cómo Córdoba. aunque? Santiago, buenos días, Mario Baudry te saluda a La Tecla en Vivo. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto de poder saludarlos y a la audiencia, pero no estoy de acuerdo con lo de Belgrano. Somos los más grandes del interior y estamos entre los 5 más grandes del país. ¿Qué pero tal? Bueno, muy bien, así me gusta. Andamos a los tumbos, así que cuando vengan los amigos de Gimnasia el domingo, espero que podamos hacer un partido decente. Mirá vos, muy bien, O sea que le mando saludo a Walter Casamayor, lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Walter? Le hice una nota a Santiago con Olave una vez aquí en la Ciudad de La Plata. Tal vez se acuerde usted, lo juntamos para hacer una producción, una emoción, porque Olave obviamente que hoy es el arquero de Belgrano de Córdoba, en ese momento el arquero de Gimnasia. Claro. Y hicimos una producción muy piola, porque salió una nota muy linda hablando de fútbol, que lo apasiona, lo vuelve loco el fútbol. ¿Cuándo va a ser el presidente de Belgrano? Y bueno, ahora estoy esperando, el actual presidente está transcurriendo su último mandato porque el estatuto le prohíbe la reelección. Ajá. Y si bien creo que al hombre no le gusta soltar el mando. poder, ustedes creo que de esto creo que saben algo, Sí, digamos, sí. cuando hablan de política. Seguro. Me parece que ya no tiene alternativas, así que yo estoy presentado y hay mucha gente que digamos que ve con buenos ojos que se presente otro espacio con experiencia de gestión, que es lo que le interesa a la gente, ¿no? Sin duda. Y que justo empezamos a hablar del tema que ustedes estaban presentando. Ajá. Seguro. Santiago, contame cómo viste, qué análisis haces de lo que ha pasado desde el domingo a la tarde con lo que ha salido de el Panama Paper, y cómo crees que repercutió en Argentina, ¿no? Porque tenemos una visión. Hoy a la mañana explicábamos cómo había repercutido en el mundo, cómo repercutió un poco en las clases sociales, y otra es la repercusión que tuvo internamente en el gobierno, que los puso muy nerviosos y de hecho los tiene muy nerviosos. Son todos planos de análisis muy importantes, pero lo que más me interesa es las clases sociales, porque hoy los bolsillos están todos maltrechos y yo diría que yo lo veo como un balde de agua fría político que no necesitábamos para como que realmente los argentinos todavía en esta democracia que vamos madurando de a poco, nos encanta hacer novelas de temas que son complejos y que muchas veces no podemos analizar a fondo todos, ¿no? Hace años yo hablaba de que era la novela del riesgo país, después era la novela de los holdouts, es decir, somos expertos en todo y ahora aparece este caso. Yo la verdad que con la información que está disponible, porque en mi experiencia en la provincia pude entender que si uno no mira los papeles en estas situaciones complejas, sobre todo que uno tiene que decidir si hay evasión o elusión de normas, la elusión es muy diferente, me gusta decirle a la gente, porque yo por la información que estoy viendo hasta el momento, si bien parece que sigue apareciendo información, y insisto, no estamos viendo la información oficial, son los comentarios periodísticos, pero recuerdo de la revista The Economist, que yo leo bastante regularmente, hace no mucho, Mario, hace me parece que 2 años y medio, había una publicidad muy importante acerca de Panamá y de destinos como estos para la constitución y la gestión de sociedades offshore. Es decir, estamos hablando de la publicación considerada por casi todos como la más seria, sí, la más importante del mundo, y del mundo, y estaba digamos haciendo propaganda y mostrando las características de este tipo de y además de es una revista que, por lo cara que significa una publicidad,
no tiene casi publicidades, es una revista muy exclusiva. Exactamente. Bueno, pero lo que pasa es que ellos muchas veces toman las publicidades como notas, ¿no? Es decir, uno ve una pequeña publicidad y después ve que hay un informe especial de 4 o 5 páginas sobre un tema, que bueno, que lo arman de esa forma. Pero lo que quería decir es, entonces quiere decir que no es un tema trucho solamente argentino, que nosotros vayamos y hagamos eso, pero sí, Argentina no puede estar ajena a eso, porque el tamaño de la economía informal que tiene la Argentina y las fugas de capitales, donde se habla de cientos de miles de millones de dólares, hace que ese sea uno de los instrumentos que se utilizan a veces para evasión y a veces para elusión, porque en este caso, insisto en el balde de agua fría político, porque no está claro que el presidente verdaderamente haya cometido un ilícito. Yo creo que no está claro para nada. Y no se puede comparar con la situación de quienes gestionaron o mantuvieron este tipo de cosas mientras estaban en ejercicio de las funciones. En esto él se desempeñaba como empresario, el padre lo tiene declarado por lo que he visto en papeles que han mostrado muy por encima, y por lo tanto podríamos estar frente a un caso, al menos por eso únicamente podríamos estar ante un caso de elusión. De elusión es cuando alguien aprovecha los resquicios de las normas, Mario, Walter, alguien aprovecha los resquicios de las normas y se mete por las grietas que tienen las normas, eludiéndolas pero sin violarlas. De tal manera que volvemos a la situación del plano político. Yo creo que acá, al menos por lo que conozco hasta ahora, una situación legal no hay, y lo único que hay es una situación política de que en el momento menos propicio, donde lamentablemente lo que tenemos que ver es cómo ayudamos a la gente a poder pagar los gastos del colegio de los hijos, junto con los consumos del mes, y además el aumento de las tarifas y los precios que siguen avanzando. Y bueno, en lugar de ocuparnos de esto, ahora obviamente el gobierno siente un cimbronazo, porque esto ha sido en el momento menos indicado, ¿no? Seguro. Y vos que sos un hombre que estás continuamente informado, ¿cómo crees que pegó dentro del gobierno esta situación? Ayer se decía que en Casa de Gobierno estaban muy nerviosos. De hecho, no solo pegó eso, sino la salida de plata que hizo Federico Achával en las distintas empresas. O sea, está todo relacionado, aunque muchos creen que en el mundo esto sirvió para darle un golpe de gracia a todo lo que es el sistema de blanqueamiento de capitales, ¿no? O sea, todo el mundo lo va a pensar 2 veces ahora. Sí, bueno, no, yo creo que, obvio, lo que decíamos recién, a mí me da la impresión, insisto, aunque este tema desde el punto de vista legal no adquiera volumen, porque no lo tenga, porque realmente es un caso muerto que el presidente no queda comprometido legalmente en nada, de todas maneras, insisto en el efecto político, ¿no? Es decir, la verdad, estar mezclado con Putin, y con otros casos que realmente, digamos, sí tienen mucho para explicar sobre cómo es que están involucrados en ese manejo. Verdaderamente, aparte no es bueno para la imagen de Argentina. He visto las publicaciones internacionales, ayer estaba leyendo de Francia, de Inglaterra, y verdaderamente justo cuando la Argentina está empezando a recuperar un poco de prestigio, verse mezclada en esto. Yo creo que tanto por el efecto internacional como por el mismo hecho político, ¿no? De encabezar una cruzada para poner, prolijar todas las cuestiones que tienen que ver con la relación entre la política y la gente en Argentina, y de repente se te mueve el piso de esta forma, ¿no? Yo casi lo compararía, Mario, Walter, no sé, esto es una comparación que les propongo para ver si sirve, pero ustedes se acuerdan que un presidente con un antecedente similar a Macri, hablamos del expresidente Piñera de Chile, sí, le tocó comenzar la gestión y al comienzo, bueno, en realidad cuando ya estaba electo, antes de asumir, le tocó un terremoto, pero luego le tocó el caso de los mineros. Es como que fue una gestión que estuvo condicionada desde el comienzo, por hechos
extraordinarios, digamos, en este caso eran hechos de la naturaleza, y que verdaderamente le alteraron completamente la agenda que Piñera tenía para el gobierno, que es a lo que me interesa llegar, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que podemos nosotros estar atentos es si un gobierno que asumía de entrada el posicionamiento de darle seriedad institucional a la Argentina, un gobierno que incluso está pagando costos por explicar poco y explicar de manera incompleta los hechos, porque esto es algo, una sugerencia o una crítica constructiva que se le puede hacer al gobierno nacional. Es decir, cuando yo estoy dando una cantidad de malas noticias, se asemeja cuando uno se ve atrapado en un túnel, y si yo no le muestro a la gente que tiene el bolsillo destrozado hoy que al final del túnel hay una luz, entonces la gente puede perder la esperanza, y la esperanza es lo que jamás podemos permitir que pierda la gente, y además políticamente sería un error garrafal. Eso de mostrar la luz al final del túnel se consigue con un posicionamiento político, se consigue dándole volumen comunicacional al gobierno, y obviamente, digamos, el gobierno está pagando un costo por no hacer esto, por dar malas noticias sin tratar de mostrar cómo todo esto nos conduce a un futuro mejor, y de repente, digamos, es posible que tenga que usar la herramienta comunicacional que no quiere usar para simplemente tener que defenderse y dar explicaciones de un hecho que justo va al revés de uno de los principales logros que el gobierno quiere instalar, y es de convertirse la Argentina en una política prolija, que tiene una relación más madura con la gente, y que verdaderamente un hecho de esta naturaleza va al revés de todo. Es decir, por eso yo lo quería comparar con esos hechos que le ocurrieron al presidente Piñera, especialmente el terremoto antes de empezar el mandato. Acá el mandato ya lo empezó, pero hace apenas 110 días. Seguro. Entonces me parece que este es un hecho, Mario, que tiene la posibilidad de alterar, si no lo ponen bajo control rápido desde el punto de vista político y comunicacional, de alterar de manera sustancial los planes del gobierno para este mandato, y por eso yo lo ubico más que en el plano legal, que para mí... Sí, en el plano legal no hay acción de ninguna naturaleza, porque además poderes debe tener firmados en su carrera empresaria un montón. El tema es que hoy a la mañana analizábamos, hoy El País de España, el diario hace un duro análisis sobre esta situación, porque en Europa, le contábamos a la gente, a los oyentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, las declaraciones juradas a los presidentes, ya sea por acción o por omisión, las consideran muy importantes. Entonces, claro, mentir es importante, lo consideran muy importante si mentís, pero como si omitís dar una información, es como si mintieras. Claro. Entonces, la editorial del diario El País es muy dura, porque dice que es un presidente que estaba tratando de revertir la imagen de Argentina, lo llama a todos los argentinos en el mundo a que devuelvan los capitales que estaban, y todo lo demás, mientras él constituye sociedades en el exterior, claro, cuando pide que lo hagan en Argentina. Entonces es como que su ejemplo no era el mejor. La editorial es muy dura. Por eso, es como aparece la situación frente a la gente. Nosotros sabemos que después hay, las grandes empresas que hacen operaciones internacionales recurren a este tipo de herramientas, y no por hacer cosas truchas, sino porque necesitan moverse internacionalmente. Parece que la situación está explicada, explican que ocupó un cargo de director, por lo tanto no era un tema patrimonial, y es lógico que no lo haya puesto en una declaración, pero volvemos al comienzo, lo que usted dice, es un tema de imagen, es un balde de agua fría político, y en realidad los argentinos estábamos como un poco saturados de truchadas, podemos decir así, y esto parece como si fuera una, ¿no? Pero yo tengo confianza en que el presidente, estamos muy al comienzo del mandato, tiene que poder explicar. La verdad que el aporte y hago votos porque el gobierno revise su estrategia comunicacional, de comunicación política, quiero decir. Un gobierno nacional necesita tener un volumen de comunicacional y político. Esto es anterior al caso porque esto me parece que tenía que ver con la administración de las malas noticias de aumentos de tarifas y demás en relación a las esperanzas de la gente, que la verdad que nosotros a la gente, si no le podemos cuidar el bolsillo todo lo que quisiéramos,
me parece que por lo menos tenemos que cuidarle el corazón. Y si la gente ha confiado en nosotros, digo, yo no formo parte de este gobierno, pero sí formo parte de una clase dirigente, y la verdad que el gobierno, digamos, necesitamos que le vaya bien porque nos va a ir mejor a todos. Yo creo que le tenemos que cuidar, si no podemos el bolsillo, por lo menos el corazón a la gente, y explicarle, mira, esto va a ir mejor por esto y por esto. No basta con que nos digan, mira, te aumento las tarifas porque vas a tener un servicio de calidad. Eso no alcanza, digamos, es necesario Seguro. un volumen político, comunicacional, y yo tengo confianza y sí, desde mi conocimiento en los temas de informalidad y mi lucha por poner las declaraciones de todos los empresarios en orden, le quiero decir a la gente mi granito de arena para estar tranquilos de que todo lo que se ha mostrado hasta ahora no muestra ninguna situación de tipo ilegal que haya cometido el presidente. Es decir, no estamos acá ante ninguna evidencia concreta de un hecho que se pueda calificar como un hecho ilegal o un delito. Estamos en todo caso solo frente a una situación de carácter comunicacional y política que es muy seria, pero que no es ilegal. Seguro. Distinta es la situación de Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, al cual se le encontraron poderes, cuentas en Suiza, que va a tener que explicar de otra manera, donde hoy Lilita Carrió fue muy contundente, ¿no? O sea, claro, contra el intendente. Santiago, te tengo que hacer una pregunta que por ahí le interesa mucho a la gente. Vos sos un hombre que has estado 5 años en el Grupo Banco Provincia. Mañana hay un paro por una situación media especial. ¿En dónde hay un paro? En el Banco Provincia, porque el Curuchet, el titular del Banco Provincia, nombró a un gerente que no es de la institución. Un exjugador de los Pumas. Por primera vez en la historia del Banco Provincia se nombra a un gerente general fuera de la institución. Claro. Lo nombran a Jorge Alien, que es alguien que viene del banco francés, y todos los gremios salieron a repudiar este nombramiento y convocaron a un paro que se va a aplicar mañana. Contanos ¿cómo ha sido la historia del banco? ¿Siempre se nombró funcionario, o sea, el gerente general venía de trayectoria en el banco? ¿Es complejo el banco para traer a alguien de afuera? El Banco Provincia ha avanzado mucho en los últimos años. O sea, digamos, yo he tenido un breve paso hace 15 o 18 años, y bueno, lo conocí ahora de costado porque yo era presidente del grupo, no del banco. Y lo noté muchísimo más moderno y abierto a muchas cosas al banco. Por ejemplo, hace 18 o 20 años fue una lucha lograr que permitiera que los contribuyentes de impuestos de la provincia pagaran en otras bocas de cobro los impuestos que no fueran solamente las sucursales del banco, lo cual obligaba a la gente a hacer colas de hasta 200 metros para poder pagar el impuesto. Y sin embargo ahora el banco está muy cómodo con la posibilidad de tener miles de otras bocas para facilitarle el servicio a la gente, aunque no sean del propio banco. Así que por ese aspecto y por muchos otros, yo creo que el banco está evolucionando muy bien en los últimos lustros. Pero indudablemente el banco también tiene otros elementos que muestran su lugar en la historia. No nos olvidemos que el Banco Provincia es la institución financiera más antigua de Latinoamérica. Claro. Es un banco anterior a la República Argentina. Es un banco cuyas oficinas forman parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, como si fuera una embajada. La embajada de Estados Unidos no tiene un estatus distinto al banco desde ese punto de vista, es decir, pertenece al territorio de Estados Unidos, y la sede del banco en la capital pertenece al territorio de la provincia de Buenos Aires. O sea, cuando llegamos al rubro del personal, entrando de lleno a lo que ustedes plantean, también tenemos cuestiones que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, y donde existe efectivamente un régimen legal por donde uno, para poder avanzar en la jerarquía del banco, necesita haber ingresado al banco y haber ido haciendo lo que le llama el cursus honorum de la carrera de empleado del banco, que se corona con el cargo de gerente general, que es el máximo al cual aspira la línea, y que sí, efectivamente, digamos, según régimen estatutario del personal, correspondería que sea ocupado por un hombre de carrera. Por un hombre de carrera. Eso
es lo que marcan los reglamentos. Por supuesto que a la hora de nosotros analizar las situaciones, nosotros creemos que ahí hay un elemento pendiente de modernización, es decir, yo creo que mire, hay cosas para un lado y cosas para el otro. No nos olvidemos que en un país donde nos hemos pasado conversando los últimos 20 minutos, para el gran placer mío, con ustedes, respecto a cuestiones que en definitiva son institucionales de la República. Es decir, la Argentina es un país que la institucionalidad la tiene comprometida desde siempre, y nosotros vemos un hecho negativo porque cuando tratamos de recuperar la institucionalidad aparece este tema de los Panama Papers y nos vuelve a complicar de nuevo. Ahora, hablemos de institucionalidad. A mí me ha tocado estar en ámbitos internacionales y presentar, por ejemplo, una propuesta para financiamiento de la provincia de Buenos Aires, y cuando uno, y estando incluso la Argentina en default, y cuando uno dice el Banco de la Provincia de Buenos Aires, inmediatamente aparece un respeto, porque cuando uno habla de una institución que es la más antigua de Latinoamérica y que tiene 200 años de historia, en realidad debe tener 180 porque fue creada, en el 60, se decidió la creación en 1821, en diciembre, y se creó en 1800, pero es la más antigua de Latinoamérica. Uno inmediatamente ve que del otro lado, así sean ingleses, americanos o de cualquier otro país, inmediatamente se genera un ambiente de respeto institucional, porque alguna vez uno me lo dijo, y me dijo, uno no cumple casi 200 años si no es una institución sólida. Seguro. Es decir, acá quiero decir que uno necesita... sí, lo que también, Santiago, es cierto que el banco en algunos momentos la ha pasado muy mal y necesitó el auxilio de la provincia para poder subsistir. Recordó la época de Cafiero y todo lo demás. Totalmente. Se han hecho bastantes tropelías con el Banco Provincia. Muchas veces. No, pero yo lo que quería justamente plantear era una de cal y una de arena. Por un lado, hay que tener cuidado cuando uno habla de modernización y de cambiarlo al Banco Provincia, tomando como modelo otro banco, especialmente alguno privado, porque cuidado que muchos de los bancos esos están, de hecho el grupo Vapro tenía oficina, Provincia Net, en un edificio que era del Republic Bank of New York, que apareció en Argentina en los años 20, en 1920, después pasaron 3 o 4 bancos, Terminal de Italia y Río de la Plata, que quebró, y el Banco Central revolvió, le quedó ese edificio al Banco Provincia, y lo ocupaba Provincia Net. ¿Qué quiero decir esto? Está lleno de bancos internacionales y bancos privados que son muy buenos, que son muy modernos, que tienen un management fantástico, pero que tienen historias de 20 o 25 años y quiebran, desaparecen, fusionan o se van. El Banco Provincia, la pregunta es ¿por qué dura estos años? Bueno, por un lado porque tiene atrás una provincia, como dijo Mario recién, una provincia que lo ha bancado cada vez que ha derrapado, pero por otro lado también es verdad que cuando ha derrapado ha sido en gran medida porque la política de la provincia lo ha llevado al banco por un camino equivocado. ¿Qué es lo que ha equilibrado eso? Las cuestiones institucionales internas del banco, que muchas veces impiden a la política provincial influir más que cierto grado en el rumbo del banco, porque la línea del banco es muy fuerte, porque ese régimen de personal hace que tenga... yo lo asimilo a esto, Mario, al cuerpo diplomático. El cuerpo tiene una ley del servicio exterior donde uno puede poner algunos embajadores de carrera, pero la mayoría de los embajadores, uno puede poner algunos embajadores políticos, pero la mayoría son embajadores de carrera. Sí, el lobby interno del banco es terrible. El lobby interno del banco, pero bueno, esperemos que el tema se solucione, y lo importante es que si el reglamento estableció siempre que tenía que haber un gerente general de la institución, se mantenga. Claro, cambiar todo a la vez no es tan bueno. No, y aparte de improvisar, ¿no? Por eso yo creo que el ejemplo de los regímenes institucionalizados como el del cuerpo diplomático nos sirve para transmitirle algo a la gente. Que el tema es, no querramos cambiar todo porque el banco es una institución que tiene mucho más permanencia y proyección en la historia que cualquier otro banco del cual viene un gerente que queremos traer. No obstante, hay que reconocer que el Banco Provincia necesita situaciones de modernización, que donde el management, traer un poco de management de afuera también puede ser bueno. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la mezcla adecuada? Quizá el régimen de personal del Banco Provincia debería prever
que no digo el gerente general, pero que un porcentaje de los cargos de máximo nivel del banco pudieran ser ocupados por personal que viene con otra experiencia del sector privado, y de esta manera lograr una especie, podemos decir, una mezcla o un aporte de gerencia privada sin perder el valor de la institucionalidad, porque realmente cuando alguien llega a gerente general del banco después de 30 años de carrera, hay una cosa, Mario, Walter, que no podemos dudar, es que la camiseta del banco la tiene puesta. Ahora, metiendo con el tema de la camiseta, ¿cómo se puede ir ganando 2-0 y perder 3-2? Y porque el problema es ¿Viste cómo la enganché, no? Sí, pero lo que pasa es que hay un problema en Córdoba, que Córdoba es una provincia, y en particular la ciudad capital tiene un problema, y es que hay un núcleo de contaminación en la ciudad, en Barrio Jardín. Entonces hay otros que son gallináceos, y entonces no me digan esas cosas. Claro, no nos contagiamos de la gallina cordobesa. Sí, ¿no? Y es terrible eso. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por la explicación, muy clara, y como siempre, un abrazo. Un abrazo para ustedes, Mario, Walter, y sobre todo a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Estamos con Santiago Montoya, el recaudador de ARBA y el expresidente del Grupo Banco Provincia los últimos 5 años, ¿no? Sí. Recordamos que Belgrano le ganaba a San Lorenzo 2-0, terminó perdiendo 3-2, y por eso el chiste en el final. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo.